¿Qué debería hacer ahora? Porque nadie le enseñó cómo seguir adelante cuando descubrió que el hombre por quien había sacrificado sus sueños ya estaba construyendo una nueva vida con otra mujer. Lo que ocurrió después cambió su destino para siempre. Pero hay una pregunta que aún duele más. ¿Por qué Valeria, una mujer que siempre lo dio todo por su familia y amó a su esposo con todo el corazón, terminó siendo traicionada de una forma tan fría y cruel? Quédate conmigo hasta el final de esta historia para descubrir cómo fue capaz de enfrentarse al dolor más grande de su vida y la decisión que cambió su futuro para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid despertaba con la calma de una mañana de otoño. La luz del sol comenzaba a deslizarse sobre los edificios del barrio de Salamanca, mientras las primeras cafeterías abrían sus puertas y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de las calles. Valeria Montes llevaba despierta desde hacía más de una hora. Como cada mañana, había preparado el desayuno con la misma dedicación. Una taza de café solo, pan tostado con tomate y aceite de oliva, unas rodajas de naranja y el periódico abierto por la sección de economía. Después de 16 años de matrimonio, conocía cada costumbre de Adrián Vega sin necesidad de preguntar. Nunca había sentido aquella rutina como un sacrificio. Era, simplemente, su manera de cuidar a la persona con la que había decidido compartir la vida. El sonido del ascensor anunció la llegada de Adrián. Entró en la cocina impecablemente vestido con un traje azul marino. Mientras respondía un mensaje en el teléfono, dejó el maletín junto a la silla y tomó asiento. «Buenos días. Buenos días», respondió Valeria, acercándole la taza de café. Adrián bebió un sorbo antes de hablar. «Hoy viajaré a Toledo para revisar las obras del palacio. Después tengo una reunión con unos inversores y una cena de trabajo. Llegaré bastante tarde. He dejado tu abrigo en la entrada. Dicen que esta noche bajarán las temperaturas». Él levantó la vista apenas un instante, como si quisiera añadir algo más, pero terminó limitándose a sonreír. «Gracias». La quietud volvió a instalarse entre los dos. Años atrás, los desayunos estaban llenos de conversaciones. Hablaban de proyectos, imaginaban el futuro y soñaban con recorrer juntos España restaurando edificios históricos. Sin darse cuenta de cuándo había ocurrido, ambos parecían haberse acostumbrado a guardar para sí aquello que antes compartían con naturalidad. Cuando terminó el café, Adrián se puso en pie. «Mañana vendrá la revista para hacer las fotografías de la entrevista. Todo estará preparado». Él se acercó para besarla brevemente en la frente. «Hasta luego». La observó un instante antes de tomar el maletín. «Que tengas un buen día». La puerta del ascensor se cerró con suavidad y el apartamento recuperó su habitual quietud. Valeria recogió la mesa y caminó hasta el salón. Desde el gran ventanal contempló cómo la ciudad despertaba. Los autobuses recorrían las avenidas, los comercios levantaban sus persianas, y algunas parejas de jubilados paseaban tranquilamente por la acera. Hubo un tiempo en que ella también salía de casa con una carpeta llena de planos. Soñaba con convertirse en arquitecta especializada en la restauración del patrimonio histórico. Y sus profesores aseguraban que tenía un talento especial para descubrir la historia escondida en cada edificio antiguo. Aquellos sueños no habían desaparecido, solo permanecían guardados en un rincón de su memoria. Entró en el pequeño despacho que casi nunca utilizaba. En una estantería descansaba un cuaderno de tapas azul oscuro. Lo tomó con cuidado y pasó la mano sobre la cubierta antes de abrirlo. Las primeras páginas conservaban bocetos, cálculos y anotaciones de los años en que Adrián y ella apenas tenían dinero, pero les sobraban ilusiones. Entre aquellos dibujos aparecía una frase escrita con la letra de Adrián: «Construiremos nuestro futuro juntos».
Una leve sonrisa afloró en su rostro, envuelta en una nostalgia serena. Cerró el cuaderno despacio y lo devolvió a su lugar. La luz de la mañana seguía entrando por la ventana del despacho con la serenidad de cada día. Ella aún no podía imaginar que aquel viejo cuaderno, olvidado durante tantos años, estaba a punto de recordarle que los sueños nunca desaparecen del todo. A veces, solo esperan el momento adecuado para despertar. A la mañana siguiente, Valeria salió de casa, poco después de que Adrián hubiera partido hacia Toledo. Cerró la puerta con suavidad y decidió caminar sin prisa por las calles del barrio de Salamanca. El aire era fresco. Los árboles comenzaban a cubrir las aceras con hojas doradas y el aroma del café recién molido escapaba de las cafeterías. Hacía mucho tiempo que no se permitía un paseo sin pensar en la hora. Durante años, sus días habían girado alrededor de la agenda de Adrián. Organizar reuniones, confirmar reservas, recibir llamadas o preparar cenas con clientes importantes se había convertido en parte de su rutina. Lo hacía convencida de que ambos trabajaban por un mismo sueño. Sin embargo, mientras caminaba, le costó recordar cuándo había dedicado una mañana únicamente a sí misma. Al pasar frente a una pequeña librería, se detuvo casi por instinto. En el escaparate había varios libros de arquitectura y restauración del patrimonio español. Uno de ellos mostraba la rehabilitación de un antiguo monasterio de Castilla y León. Permaneció unos segundos contemplándolo antes de entrar. El murmullo de las páginas apenas alteraba la tranquilidad del local. Recorrió lentamente las estanterías, dejando que los dedos rozaran el lomo de algunos libros. Hacía años que no entraba en una librería buscando algo solo para ella. El propietario, un hombre de cabello completamente blanco y mirada amable, se acercó con una sonrisa. No mucha gente se detiene en esa sección. Valeria dejó escapar una leve risa. Hace tiempo que yo tampoco lo hacía. El hombre asintió sin hacer más preguntas, como si entendiera que algunos silencios también dicen mucho. Antes de marcharse compró el libro que había llamado su atención. Al salir, sostuvo la bolsa de papel con una satisfacción sencilla. No era una compra importante, pero despertó en ella la ilusión que sentía años atrás al comenzar un nuevo proyecto. Al regresar al apartamento, encontró un sobre elegante apoyado sobre la consola de la entrada. Era una invitación para la gala anual de Vega Heritage, donde Adrián recibiría un reconocimiento por su trayectoria empresarial. Mientras leía la tarjeta, acudieron a su memoria las primeras galas de la empresa, cuando apenas ocupaban unas pocas mesas en un pequeño hotel, y Adrián siempre la presentaba con orgullo. Ella creyó en este proyecto antes que nadie. Aquellas palabras arrancaban un aplauso que a Valeria siempre le parecía exagerado. Con el paso de los años, las celebraciones crecieron, la empresa se hizo conocida y los discursos cambiaron. Las invitaciones seguían llegando con el nombre de ambos, pero Adrián casi siempre asistía solo. Decía que aquellas cenas eran demasiado largas o aburridas para ella, aunque Valeria empezaba a preguntarse si esa seguía siendo la verdadera razón. Dejó el sobre la mesa del salón y apartó aquel pensamiento. Por la tarde abrió de nuevo el cuaderno de tapas azul oscuro. Buscó entre los viejos dibujos hasta encontrar un boceto realizado durante sus años de universidad. La restauración imaginaria de un convento del siglo XVI. Aún conservaba anotaciones a lápiz y algunas correcciones de uno de sus profesores. En el margen inferior, descubrió una frase escrita con su propia letra. La arquitectura también puede devolver la esperanza. La leyó 2 veces. Una sonrisa serena afloró en su rostro al comprobar que aquella joven que había escrito esas palabras seguía viviendo, de algún modo, dentro de ella. Cerró el cuaderno con cuidado y dejó la mano apoyada sobre la cubierta durante unos instantes. Al alzar la vista,
La luz del atardecer teñía de naranja los tejados de la ciudad. Aquel día no había ocurrido nada extraordinario. Solo había dado un paseo, comprado un libro y abierto un viejo cuaderno. Pero, por primera vez en muchos años, Valeria sintió que volvía a encontrar el camino hacia una parte de sí misma que nunca había desaparecido. Simplemente, había esperado el momento adecuado para despertar. Los días comenzaron a transcurrir con la misma tranquilidad de siempre, aunque Valeria tenía la impresión de que algo había empezado a cambiar dentro de ella. El libro de arquitectura que había comprado permanecía abierto sobre la mesa del salón y, cada tarde, dedicaba unos minutos a recorrer sus páginas. Hacía mucho tiempo que una lectura no despertaba en ella una ilusión tan serena. Una noche, mientras esperaba a Adrián para cenar, observó cómo las agujas del reloj avanzaban lentamente. Eran casi las 10 cuando recibió un mensaje. La reunión se ha alargado. No me esperes. No era la primera vez que ocurría. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa, apagó una de las velas que había encendido para la cena y guardó los platos en la cocina. Comió sola, sin reproches. Desde hacía algún tiempo, aquellas ausencias se habían convertido en una costumbre que ambos parecían aceptar sin hablar de ella. A la mañana siguiente, mientras ordenaba unos documentos en el despacho, sonó el teléfono fijo del apartamento. Era Paula Ríos, la asistente ejecutiva de Adrián. Buenos días, Valeria. Disculpa la molestia. Creo que Adrián se ha llevado por error la carpeta azul de la reunión de mañana. ¿Podrías revisar si ha quedado otra igual en casa? Claro. Ahora mismo lo miro. Valeria abrió el armario donde Adrián guardaba parte de su documentación. Encontró varias carpetas negras y una azul, tal como Paula había descrito. Sí, está aquí. ¡Qué alivio! ¿Podrías traerla esta tarde a la oficina? Él estará fuera casi todo el día y la necesitaremos para primera hora de mañana. Por supuesto. Colgó sin darle mayor importancia. Después de comer tomó el metro hasta la sede de Vega Heritage. Hacía semanas que no pasaba por allí. Al entrar, varios empleados la saludaron con un afecto sincero. Muchos todavía recordaban los primeros tiempos, cuando Valeria conocía el nombre de todos y trabajaba junto a Adrián en los proyectos que dieron origen a la empresa. Paula bajó a recibirla. Gracias por venir. Nos has salvado el día. Ha sido un placer. Mientras caminaban hacia el ascensor, Paula comentó que las últimas semanas estaban siendo especialmente intensas. Los nuevos proyectos y los constantes viajes apenas dejaban tiempo para descansar, pero Adrián insistía en supervisar personalmente los encargos más importantes. Valeria escuchó aquellas explicaciones en silencio. Comprendía el cansancio de Adrián, aunque eso no lograba disipar la distancia que, poco a poco, se había instalado entre los dos. Antes de marcharse se detuvo frente a una gran fotografía de los primeros años de la empresa. Allí aparecían ambos, mucho más jóvenes. Adrián sostenía unos planos enrollados bajo el brazo, y ella sonreía con el mismo cuaderno azul que aún conservaba en casa. Una emoción inesperada le oprimió la garganta. Aquella imagen le recordó que, antes de convertirse en una empresa reconocida, Vega Heritage había sido el sueño compartido de dos personas convencidas de que siempre caminarían en la misma dirección. Se despidió de Paula y salió a la calle. La tarde comenzaba a caer cuando emprendió el camino de regreso. Avanzó sin prisa, con la bolsa vacía de la carpeta colgada del brazo y una mezcla de orgullo y nostalgia. Sin saberlo, aquel había sido el último día en que cruzaría las puertas de la empresa sintiéndose parte de ella. Muy pronto descubriría que, mientras seguía aferrada a los recuerdos de aquel sueño compartido, otras decisiones ya estaban cambiando el futuro que ambos habían imaginado tantos años atrás. Los días siguientes devolvieron la calma a la rutina.
Adrián seguía viajando con frecuencia y Valeria ocupaba las tardes leyendo, paseando o revisando de vez en cuando el viejo cuaderno azul. No había grandes cambios, solo una sensación nueva. Por primera vez en muchos años empezaba a reservar una parte de su tiempo para sí misma, sin sentirse culpable. Una tarde de viernes, Adrián regresó antes de lo habitual. «La gala será el próximo jueves», dijo mientras dejaba las llaves sobre la consola. «Me gustaría que vinieras conmigo». Valeria alzó los ojos, sorprendida. «¿De verdad?» «Claro. Hace tiempo que no asistimos juntos». Una sonrisa iluminó su rostro. «Me hará ilusión». Adrián sostuvo su mirada unos segundos antes de asentir. Parecía complacido de verla contenta, aunque una fugaz sombra de preocupación cruzó su expresión. Hacía años que Valeria no escuchaba aquella invitación de sus propios labios. Por un momento creyó que quizá todavía quedaban espacios por recuperar dentro de su matrimonio. Los días previos transcurrieron entre pequeños preparativos. Sacó del armario un vestido azul oscuro que apenas había usado un par de veces. Mientras lo contemplaba frente al espejo, recordó la última ocasión en que lo había llevado. Aquella noche, Adrián apenas había apartado la mirada de ella. El jueves llegó con un cielo limpio y una temperatura agradable. El hotel donde se celebraba el evento estaba iluminado con elegancia. Grandes lámparas de cristal reflejaban la luz sobre el mármol del vestíbulo, mientras empresarios, arquitectos y representantes institucionales conversaban con una copa de vino en la mano. Nada más entrar, varias personas felicitaron a Adrián. «Enhorabuena. Es un premio más que merecido». «Gracias. Es un honor». Valeria permanecía a su lado, saludando a antiguos conocidos. Muchos de aquellos rostros le resultaban familiares desde los primeros años de Vega Heritage, cuando la empresa apenas daba sus primeros pasos. Sin embargo, poco a poco empezó a percibir algo extraño. Cada vez que terminaba una conversación, Adrián recorría discretamente el salón con la mirada, como si aguardara la llegada de alguien. Siguiendo la dirección de sus ojos, Valeria descubrió a una mujer de unos 35 años conversando con varios directivos. Vestía un elegante traje color marfil y se movía con la seguridad de quien conocía bien aquel entorno. En un momento dado, la mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Adrián apenas un segundo. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero ambos intercambiaron una sonrisa de confianza que llamó la atención de Valeria. Guardó para sí aquella impresión. Se convenció de que probablemente era una colaboradora cercana o alguien relacionado con los nuevos proyectos de la empresa. Poco después comenzó la ceremonia. Adrián subió al escenario para recoger el reconocimiento a la trayectoria de Vega Heritage. El auditorio respondió con un largo aplauso. Durante su discurso agradeció el esfuerzo de todo su equipo. Habló de innovación, de patrimonio histórico y de la importancia de mirar al futuro sin perder el respeto por el pasado. Cuando recordó los comienzos de la empresa, mencionó sacrificios, trabajo y a quienes habían confiado en el proyecto desde el primer día, pero dejó sin nombrar a la persona que había renunciado a sus propios sueños para ayudarle a levantarlo. Valeria no esperaba un homenaje, ni siquiera unas palabras especiales. Aún así, mientras el salón estallaba en aplausos, sintió que una parte de aquella historia había quedado fuera del relato. Cuando terminó el acto, salió unos minutos a la terraza. El aire fresco de la noche alivió el desasosiego que empezaba a instalarse en su interior. Al cabo de un rato, escuchó unas risas detrás de ella y giró la cabeza por instinto. A través de los ventanales vio a Adrián hablando con la misma mujer del traje marfil. Conversaban muy cerca. Él sonreía con una naturalidad que hacía mucho tiempo Valeria no veía en casa, mientras ella lo escuchaba con la serenidad de quien comparte una confianza nacida tras muchas conversaciones.
No ocurrió nada impropio. No hubo abrazos ni gestos evidentes. Solo una cercanía difícil de explicar que despertó una inquietud inesperada. Desvió de nuevo la vista hacia las luces de la ciudad e intentó convencerse de que quizá estaba dando demasiada importancia a un instante sin significado. Sin embargo, una pregunta comenzó a abrirse paso lentamente en su interior. ¿Por qué, después de tantos años, aquella sonrisa de Adrián parecía pertenecer cada vez menos al hombre que regresaba a casa? Aquella noche, al regresar a casa, Valeria apenas habló durante el trayecto. Adrián parecía de buen humor. Comentó algunos detalles del premio, mencionó futuros proyectos y respondió varias llamadas antes de acostarse. Ella lo escuchaba, aunque su pensamiento seguía detenido en la sonrisa que había compartido con la mujer del traje color marfil. Intentó convencerse de que no significaba nada. Después de tantos años de matrimonio, desconfiar de Adrián le parecía casi una traición a la vida que habían construido juntos. A la mañana siguiente, mientras él salía temprano hacia una reunión, Valeria permaneció unos minutos junto a la ventana con una taza de café entre las manos. La ciudad despertaba bajo una fina lluvia otoñal. Las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las fachadas de los edificios. Aún así, el recuerdo de la gala seguía ocupando sus pensamientos. Decidió salir a caminar. Entró en una pequeña cafetería donde solían desayunar cuando apenas comenzaban su vida juntos. El local seguía casi igual. Las mismas mesas de madera, el mismo aroma a café y canela. Incluso el viejo reloj de pared continuaba marcando el tiempo con idéntica lentitud. Pidió un café con leche y se sentó junto al ventanal. Mientras removía el azúcar, recordó una conversación de hacía muchos años. ¿Y si fracaso? Le había preguntado a Adrián cuando acababa de fundar la empresa. Ella tomó su mano por encima de la mesa. Entonces volveremos a empezar. Aquellas palabras habían bastado para devolverle la confianza. Una sonrisa melancólica asomó a sus labios. Al regresar al apartamento encontró a Adrián hablando por teléfono en el despacho. No quiso interrumpirlo y pasó directamente a la cocina. Mientras preparaba la comida, su voz llegó amortiguada a través de la puerta entreabierta. Sí, prefiero revisarlo personalmente antes de que se presente al consejo. Todavía no es el momento. El cuchillo quedó inmóvil sobre la encimera. No alcanzó a escuchar el resto de la conversación porque Adrián bajó la voz y cerró la puerta. Durante unos instantes permaneció donde estaba. Podía tratarse de un proyecto importante o de una negociación confidencial. Sin embargo, le sorprendió descubrir que, por primera vez, sentía curiosidad por lo que ocurría al otro lado de aquella puerta. Intentó restarle importancia. Aún así, aquellas palabras regresaron una y otra vez a su memoria. No despertaban una sospecha concreta, pero sí la incómoda sensación de que existían conversaciones de las que ella había dejado de formar parte mucho tiempo atrás. Por la tarde, Adrián volvió a salir alegando una reunión con unos inversores extranjeros. No me esperes para cenar. Está bien. Cuando la puerta se cerró, el apartamento volvió a quedar envuelto en su habitual quietud. Para distraerse, Valeria decidió ordenar algunos cajones del despacho. Encontró una antigua caja de madera donde guardaban fotografías de los primeros años de matrimonio. Fue recorriéndolas despacio. Había imágenes de viajes, celebraciones familiares y de las primeras restauraciones, cuando Vega Heritage no era más que un proyecto sostenido por entusiasmo y largas jornadas de trabajo compartidas. En una de ellas, aparecían abrazados frente a una vieja iglesia recién rehabilitada. En el reverso, Adrián había escrito años atrás: «Nada de esto habría sido posible sin ti». Valeria deslizó los dedos sobre aquellas palabras. No sabía en qué momento esa certeza había dejado de formar parte de sus vidas,
ni cuándo su lugar había empezado a desaparecer de la historia de una empresa que también había sentido como suya. Guardó las fotografías con cuidado y cerró la caja. Al caer la noche intentó leer unas páginas del libro de restauración, pero apenas consiguió concentrarse. De vez en cuando alzaba la vista hacia el viejo reloj de la pared. Las 11, las 12, la 1 de la madrugada. Adrián aún no había regresado. Finalmente escuchó abrirse la puerta. Entró procurando hacer el menor ruido posible. Perdona la hora. La reunión se complicó más de lo previsto. No te preocupes. Le dio un beso distraído en la frente y fue directamente al dormitorio. Valeria permaneció unos instantes sola en el salón. No había encontrado ninguna prueba. Solo pequeños detalles. Una mirada durante la gala. Una conversación interrumpida. Ausencias cada vez más frecuentes. Por separado no significaban demasiado, pero juntos empezaban a dibujar una imagen que ya no conseguía apartar de su pensamiento. Aquella noche, mientras apagaba la última luz del salón, comprendió que, por primera vez en 16 años de matrimonio, había empezado a temer que Adrián le estuviera ocultando algo que iba mucho más allá de unas simples reuniones de trabajo. La mañana siguiente amaneció gris sobre la ciudad. Una lluvia fina golpeaba los cristales del apartamento mientras Valeria preparaba el desayuno como había hecho durante 16 años. El aroma del café llenaba la cocina, pero el silencio que compartía con Adrián parecía más espeso que nunca. Él consultaba el teléfono sin apartar la vista de la pantalla. «Hoy volveré tarde», dijo mientras dejaba la taza sobre la mesa. «Tenemos reuniones con unos inversores franceses». Valeria asintió con serenidad. «Que vaya bien». No preguntó nada más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, permaneció unos instantes junto a la mesa, escuchando cómo el silencio volvía a ocupar la casa. No sabía explicar el motivo, pero aquella mañana sintió la necesidad de salir. Necesitaba caminar sin rumbo, respirar despacio y permitir que sus pensamientos encontraran, por fin, un cierto orden. Decidió acercarse al centro. Recorrió tranquilamente la calle Alcalá hasta detenerse frente a una pequeña exposición dedicada a la restauración arquitectónica, instalada en un antiguo edificio rehabilitado. No era una visita prevista, simplemente, el cartel llamó su atención. En el interior reinaba una calma acogedora. Las salas mostraban fotografías del antes y el después de iglesias, conventos y palacios recuperados en distintos lugares de España. Valeria contemplaba cada imagen con el mismo interés que cuando era estudiante. Durante unos minutos olvidó las dudas que habían comenzado a acompañarla. Allí volvía a sentirse la joven que soñaba con rescatar la historia escondida entre los muros antiguos, mucho antes de convertirse únicamente en la esposa de Adrián. Mientras observaba una maqueta, una voz conocida pronunció su nombre. «¿Valeria? ¿Eres tú?». Se volvió sorprendida. Frente a ella estaba Inés Cabrera, antigua compañera de universidad a la que no veía desde hacía muchos años. Se abrazaron con la alegría sincera de quienes compartieron una etapa importante de sus vidas. «No puedo creerlo», rió Inés. «Pensaba que te habías olvidado por completo de la arquitectura». Valeria sonrió con una mezcla de ternura y nostalgia. «A veces yo también lo pensaba». Caminaron juntas por la exposición recordando profesores, proyectos y aquellas interminables noches preparando entregas. Inés le contó que trabajaba restaurando edificios históricos y colaboraba con varias universidades impartiendo seminarios. Hablaba de su profesión con la misma pasión que ambas compartían cuando estudiaban. «Siempre decíamos que tú serías una de las mejores del curso», comentó con absoluta naturalidad. «Tenías una sensibilidad especial para entender los edificios. Veías cosas que muchos pasábamos por alto». Valeria bajó la mirada con una sonrisa discreta. La vida tomó otro camino.
Inés permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Los caminos también pueden cambiar de dirección. A veces solo necesitan que alguien se atreva a dar el primer paso. Aquellas palabras quedaron resonando en su interior con una fuerza inesperada. Antes de despedirse, intercambiaron los números de teléfono. «Llámame cualquier día», dijo Inés. «Me encantaría enseñarte algunos proyectos en los que estamos trabajando. Creo que disfrutarías mucho viéndolos». «Lo haré». Mientras regresaba a casa, Valeria sintió una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Aquella conversación no solo había despertado antiguos recuerdos, también había devuelto un poco de vida a una parte de sí misma que creía definitivamente dormida. Al llegar al apartamento encontró un mensaje de Adrián. «No cenes conmigo. La reunión terminará muy tarde». Leyó aquellas palabras sin sorpresa. Guardó el teléfono y preparó algo sencillo para ella sola. Más tarde salió unos minutos al balcón. La lluvia había cesado y la ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Desde allí observó a las personas caminar apresuradas por la avenida, cada una inmersa en su propia historia. Pensó en Inés. Pensó en el cuaderno azul que descansaba en el despacho. Pensó en aquellos planos que un día dibujó convencida de que podía devolver la vida a edificios olvidados. Quizá aquella joven seguía esperando, no para recuperar el pasado, sino para descubrir que aún era posible construir un futuro diferente. Cuando Adrián regresó, pasaba de la 1 de la madrugada. Entró con cuidado, creyendo que Valeria dormía. Ella escuchó el sonido de la puerta desde el dormitorio, pero no salió a recibirlo como hacía siempre. Por primera vez en muchos años permaneció acostada, en silencio. No era un gesto de enfado. Era el cansancio sereno de quien empezaba a comprender que no podía seguir esperando indefinidamente a otra persona para dar sentido a su propia vida. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras de Inés. Los caminos también pueden cambiar de dirección. Todavía ignoraba que muy pronto descubriría una verdad capaz de derrumbar no solo la confianza que había depositado en Adrián, sino también la historia que durante años creyó haber construido junto a él. Sin embargo, el verdadero cambio ya había comenzado, no fuera de ella, sino en el lugar donde nacen las decisiones capaces de transformar una vida entera. Al llegar al final de esta historia, quizá lo más valioso no sean los momentos de dolor, sino el valor de quienes decidieron afrontar sus errores y dar una nueva oportunidad al amor y a la familia. A veces, un pequeño gesto de sinceridad o un perdón ofrecido a tiempo puede cambiar una vida entera. Personalmente, creo que las historias más sencillas son las que permanecen durante más tiempo en el corazón. Y ahora, me gustaría conocer vuestra opinión. Si esta historia os ha emocionado, dejad un 1 en los comentarios. Si pensáis que podría mejorar o queréis compartir alguna sugerencia, escribid un 0. Vuestras palabras ayudan a que esta comunidad siga creciendo con respeto y cariño. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero también sabe reconocer los errores y luchar por reparar el daño. La familia se construye con confianza, generosidad y la decisión de permanecer unidos incluso en los momentos más difíciles. Todos merecemos una segunda oportunidad, porque la bondad y el deseo sincero de hacer el bien tienen más valor que el dinero o el éxito. Como una lámpara encendida junto a una ventana en la noche, un solo acto de amor puede iluminar el camino de toda una vida. Esta es una historia adaptada, inspirada en emociones y experiencias que muchas personas pueden reconocer. Os invito a dedicar unos minutos para reflexionar sobre su mensaje y, si sentís que puede acompañar o inspirar a alguien más, será un placer que os unáis a esta comunidad compartiendo esta historia y suscribiéndoos al canal para seguir disfrutando de nuevos relatos.